casa. Hola chicas y chicos, qué gusto verlos de nuevo. Les doy la bienvenida a un programa más de Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de segundo de secundaria. Pero si alguien de tu familia tiene ganas de acompañarte y repasar contigo, que se una. Estas últimas semanas hemos conversado mucho sobre cuán diferentes somos. ¿Vale la pena redescubrir nuestra identidad ahora que no falta nada para que nuestro país cumpla 200 años siendo una república? ¿Crees que sea buena idea llegar a una fecha tan importante sin haber madurado como sociedad? Yo tampoco. Y por eso estamos realizando diferentes actividades que nos ayuden a mejorar algunos aspectos en los que podemos ser mejores peruanas y peruanos cada día. En este caso, después de haber preparado nuestro borrador en el programa anterior, hoy por fin redactaremos la versión final y lista para ser publicada de nuestro testimonio. Como recordarán, nuestro testimonio tiene relación con nuestras relaciones entre amigos y amigas. ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué situaciones adversas hemos enfrentado y cómo la hemos solucionado? Seguro que ese borrador de tu texto debe estar casi terminado. Hola, profesora. Perdone por haberle hecho esperar tanto. Estábamos recordando un poquito de lo que hemos estado repasando en los programas de comunicación. ¿Recuerdas cuáles son las 3 claves que nos serán útiles para resolver conflictos? Claro. Conversamos de empatía, la tolerancia y la resiliencia. Los dos primeros nos sirven para entender que todas y todos somos diversos, distintos, y que necesitamos tolerar y validar a cada ser humano en su diversidad. Por otro lado, la resiliencia es más una herramienta personal para mantenernos fuertes en caso nos crucemos con alguien poco tolerante. Me alegra que recuerdes lo aprendido. Ahora podemos seguir. Espero que ya tengan listo su material para trabajar hoy. Un lápiz o lapicero para tomar apuntes y un cuaderno u hojas de papel de reuso. Despierten sus mentes para comenzar. Pero tenemos un par de invitadas que quisiera presentarles. Hoy contamos con la presencia de 2 amigas que también hicieron su primer borrador con Aprendo en Casa. Demos la bienvenida a Mayra y Alessandra, desde Arequipa. Hola Yaniel y profesora, hoy hablaremos de mis amigos. En mi grupo de amigos somos amables, estudiosos, divertidos, leales, entre muchas cosas. Nosotros nos contamos nuestras alegrías y tristezas con la seguridad de que no recibiremos ningún reproche de ellos. Lo que nos distingue nuestra personalidad, cómo somos, la manera de apoyarnos, la convivencia de las normas que tenemos en nuestro grupo. A nosotros nos une también lo que es el respeto, la amistad y el cariño que hemos forjado desde que somos alumnos de primaria. A la forma en la que nosotros afrontamos situaciones difíciles es con la empatía y generosidad y sobre todo respetando las opiniones y gustos de cada uno. Gracias, eso es todo. Hola Yanira, hola profesora, gracias por recibirme en Aprendo en Casa. Hoy les voy a contar sobre mi grupo de amigos. Tenemos muchas cosas que nos diferencian, como los conocimientos, las costumbres, actividades que realizamos en nuestro tiempo libre, las metas, pero también tenemos muchas cosas que nos unen, como el interés por los estudios, el gusto por la música, por la lectura, por los paseos, por los bailes y muchas cosas más. Y mi colegio realiza muchas competencias interclases que prueban nuestro nivel de tolerancia, también nuestros valores, habilidades y conocimientos. Pero también te cuento algo muy interesante y que seguro te va a alegrar, que es que cuando uno de mis amigos se siente mal o tiene algún problema, todos nos unimos para tratar de ayudarlo y brindarle nuestro cariño y apoyo. Espero que te haya gustado mi experiencia. Gracias. Chao. Parece que las chicas y chicos han hecho un muy buen trabajo después del último programa. Eso ya no es sorpresa, profesora. Ahora yo quiero empezar con este pequeño repaso haciéndote una pregunta. ¿Cómo hiciste para llegar al primer borrador de tu testimonio? Hice lo que trabajamos en el programa anterior. Como en todo texto, el primer paso fue definir en qué situación comunicativa me encontraba. Chicas y chicos, conocer esta situación es crucial para redactar cualquier texto y que el mensaje llegue a su destinatario.
En este caso, Yanira decidió que quería usar el registro formal para dirigirse a las y los adolescentes del Perú. Me parece que así más personas entenderían mi mensaje. Pero lo más importante, antes de pensar en el destinatario, registro o la extensión que tendría, es definir para qué voy a dar mi testimonio. 5 estrellas, Yanira. Lo que acabas de mencionar lo conocemos como propósito y es la base de todo el trabajo que sigue. Aquí vemos entonces estos 4 puntos cruciales para desarrollar un testimonio: el propósito, el destinatario, el registro y la extensión. Ahora, cuando tuvimos listo esto, tocó definir el contenido del texto y hubo 3 preguntas específicas que fueron útiles para ello. ¿Dónde y cuándo pasó? ¿Qué sucedió y quiénes participaron? ¿Y cómo te sentiste? Y así estructuras la primera parte, y si son geniales preguntas para definir nuestro contenido. Pero, ¿qué me dices del orden de lo que contarás? ¿Recuerdas que toda buena historia tiene 3 partes? Claro, son inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Con algunas preguntas más podemos determinar estos 3 momentos importantes para nuestro testimonio. Hasta aquí hemos revisado 2 de los 3 importantes criterios para evaluar nuestro trabajo escrito. El primero de ellos es seguro la adecuación. Esa adecuación es lo que define cómo nos dirigiremos a nuestro público. ¿Nos lees esas 2 preguntas claves? Si aún no se las hacen en casa, podría ser buena idea tomar nota. Claro, las ideas que desarrollo a lo largo de mi texto se adecúan al propósito planteado en mi planificación. Esa es la primera. Y la segunda, he tomado en cuenta mi destinatario en mi proceso de redacción y basándome en sus características, he determinado el registro que voy a emplear. Muy bien, ahora este planteamiento nos será útil para decidir propósito, destinatario y registro. Pero si te preguntara por el orden cronológico, entonces estaríamos pasando al siguiente criterio. Claro, la estructura es lo que acabamos de mencionar. El orden de nuestra narración, inicio, nudo y desenlace. La pregunta clave de este criterio es esta. ¿El orden cronológico de los hechos narrados se alinean a la estructura que planteé en mi proceso de planificación? ¿Qué me dices sobre eso? ¿Tienes un orden coherente a tu plan? Creo que sí. Estos 2 criterios ya tienen un gran check en mi lista. ¿Qué seguiría después? Muy bien, si ya tenemos revisada la adecuación y estructura de nuestro texto, solo nos quedará ponerle un último check a este tercer criterio: propiedades textuales. La pregunta clave aquí es esta. Mi texto no presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información y además hace un correcto uso de los recursos gramaticales y ortográficos. ¿Tienes alguna duda? Leo los subcriterios y me queda claro el uso de recursos gramaticales y ortográficos, pero no estoy muy segura de diferenciar entre coherencia y cohesión. Te cuento que ambas palabras suenan similares, pero se refieren a cosas diferentes. La coherencia nos permite desarrollar el texto, evitando vacíos de información o contradicciones. Para que el destinatario reciba un mensaje completo y redondo. La cohesión implica que las ideas que desarrollaremos estén relacionadas mediante conectores y referentes pertinentes. Conectores. Esas son palabras que utilizamos constantemente, ¿no es verdad? Entonces, la cohesión se refiere más a la forma que tendrá el mensaje, a cómo estará redactado. Si alguien en casa tiene ganas de tomar nota, genial. Este cuadro nos muestra 6 tipos importantes de conectores y cada cual tiene una razón de ser y una ocasión para ser utilizado. Efectivamente, los de adición nos agregan información. Por ejemplo, además o también. Si quieres oponer 2 ideas, puedes usar los conectores de contraste. Y para poner en sucesión esas ideas, los de secuencia serán más útiles. No olvides los últimos 3, que también son importantes. De consecuencia, de causa y de ejemplificación.
¿Por qué crees que es importante conocer todas esas palabras? Porque sin conectores, ¿de qué otra manera podríamos unir las ideas? Si no los usáramos, los textos sonarían como listas en lugar de fluir y ordenarse con claridad en nuestra mente. Genial, Yanira. Eres muy observadora. Cohesión y coherencia. Me quedó clara la diferencia. Entonces, adecuación, estructura y propiedades textuales, esos son los 3 criterios cruciales, Yanira. ¿Será que ya estamos listos para hacer una revisión final de tu borrador? Espero que sí. Tampoco olviden, chicas y chicos, que el trabajo escrito de esta semana es un testimonio. Esto quiere decir que es el recuento de una experiencia personal, que permite incluir las emociones sentidas en alguna situación que hayan vivido. Tal como lo estamos haciendo aquí al contar qué situación adversa hemos enfrentado en nuestro grupo de amigas y amigos. Y un testimonio siempre se escribe en primera persona, porque suele tratarse de un relato muy personal que espera conectar a un nivel más profundo con sus lectores. Pero claro, para conseguirlo también tiene que estar al tanto de cumplir todos los criterios que acabamos de revisar. Adecuación, estructura y propiedades textuales. Efectivamente, eso quiere decir que ya estás lista para hacer la revisión final de tu borrador. Yo creo que sí. Pero primero vamos a dar una pausa para que las chicas y los chicos puedan procesar lo que acabamos de repasar. Tal vez les sea útil en la siguiente parte del programa. No se vayan, que ya regresamos. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a este segundo bloque de Aprendo en Casa. Hoy iniciamos el programa con un pequeño recordatorio del proceso para llegar al primer borrador de nuestro testimonio escrito. Y lo más importante es que definimos 3 criterios importantes. La adecuación nos permite desarrollar el texto en base a la planificación y destinatario. La estructura se refiere al orden de los hechos narrados y las propiedades textuales nos servirán para pulir al detalle nuestro trabajo. Espero que ahora sí estés lista para compartir tu trabajo. Sí, profesora. Miren, este es todo mi primer borrador. Aunque me parece mejor idea encargarnos de todo esto párrafo por párrafo. ¿Qué piensa, profesora? Estoy de acuerdo, Yanira. ¿Nos lees tu primer párrafo? Por supuesto. Ingresé al club de periodismo cuando estaba en tercer año de secundaria. Era obligatorio ser parte de una de las actividades extracurriculares del colegio y varios profesores me lo recomendaron. Cuando recién ingresé, las primeras semanas sentí que era un grupo bastante unido y me dio un poco de miedo no poder encajar y ser parte de él. ¿Qué dices, profesora? Nos toca empezar el análisis. Ustedes en casa podrían aprovechar esta pequeña autoevaluación de Yanira para hacer lo mismo con sus propios textos. ¿Qué dicen? El primer criterio es la adecuación. Recuérdame algo, Yanira. Dijiste que tu propósito era ayudar a las y los adolescentes a superar situaciones complicadas. Esa fue mi idea, sí. ¿Te parece que en algún momento das a entender ese propósito? Recuerda que debes identificar al lector o lectora desde el primer momento. Tal vez podría agregar algo más. Si mi intención es conectar con los lectores, podría agregar un poco del porqué de mi miedo. Esa sensación de miedo y el por qué la estaba sintiendo es el tipo de testimonio emotivo que ayudaría a conectar y empatizar con quienes te lean. Desarrollo un poco mejor esa idea respecto a mis miedos cuando entré al grupo. Ingresé al club de periodismo cuando estaba en tercer año de secundaria. Era obligatorio ser parte de una de las actividades extracurriculares del colegio y varios profesores me lo recomendaron. Cuando recién ingresé, las primeras semanas sentí que era un grupo bastante unido y me dio un poco de miedo no poder encajar y ser parte de él. Vi que había varios espacios en los que el grupo compartía momentos juntos y siempre conversaban respecto a temas relacionados al periodismo o las fotografías. Y en ese momento sentí que no sabía mucho de eso y por eso me dio un poco de miedo no compartir sus mismos intereses y no tener tema de conversación. Podemos continuar con el siguiente criterio. Estructura. ¿Qué me dices del orden cronológico de tu primera revisión? Según la planificación, este primer párrafo debería contarnos el inicio de la situación. ¿Te parece haberlo logrado?
Ahora que lo pienso bien, tal vez podría incluir mi nombre y dónde ocurrió la historia, para situar mejor a quien lea. ¡Qué genial observación! ¿Tienes alguna propuesta a redactar? Este inicio. Mi nombre es Yanira y la historia que les voy a contar sucedió hace algunos años, cuando estaba en tercero de secundaria y era parte del club de periodismo. ¿Qué dice? Me parece una buena introducción para situar al lector. Ahora sí, nos toca el paso final y evaluar el criterio de las propiedades textuales. Ya sabes, coherencia, cohesión y los recursos que uses. Suena a que será un poco complicado. Revisemos juntas. ¿Qué es lo primero que te llama la atención? ¿Consideras que hay alguna contradicción o vacío de información? Más que eso, lo que noto es que en las dos primeras oraciones hay información repetida que suena redundante. Taché esa segunda oración porque ya había mencionado la información antes. ¿Hay alguna corrección extra que quisieras agregar? Ya corregí lo más importante, creo. Por ejemplo, reemplacé esa I por un punto. Además, el yo sentí creo que también es redundante porque el verbo ya está en primera persona. El criterio de propiedades textuales se cumple mejor en esta última versión de mi párrafo. Mi nombre es Yanira. La historia que les voy a contar sucedió hace algunos años, cuando estaba en tercero de secundaria y era parte del club de periodismo. Ingresé a este club porque era obligatorio ser parte de alguna de las actividades extracurriculares del colegio. Además, varios profesores me lo habían recomendado. Cuando ingresé, sentí que era un grupo bastante unido y me dio un poco de miedo no poder encajar y no llegar a ser parte de él. Vi que había varios espacios en los que el grupo compartía momentos juntos y siempre conversaban respecto a temas relacionados al periodismo o fotografías. En ese momento sentí que no sabía mucho al respecto y por eso me dio un poco de miedo no compartir sus mismos intereses y no tener tema de conversación. Quedó muy bien, continúa. Este era mi párrafo 2 al inicio. ¿Crees que cumpliste con los 3 criterios al evaluar esto? He respetado el planteamiento y me pareció que, en general, todo estaba correcto. Pero luego consideré que tal vez me faltó profundizar un poco en cómo me había sentido. Así que decidí agregar algo más. A partir de esa situación se hizo aún más complicado para mí tratar de ser parte del grupo. Porque además de no compartir los mismos intereses, se sumaba el hecho de que empecé a desconfiar de mí misma y me sentí muy atemorizada cuando tenía que interactuar con el grupo. Comenté un poco de estas inseguridades porque sé que será útil para conectar con quien lea mi testimonio. Genial, Yanira. ¿Y cómo te fue con el tercero de los criterios? Al momento de revisar las propiedades textuales, decidí incluir algunas cositas más como un día, al inicio para contextualizar mejor. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Escribí algunas ideas más para cohesionar mejor las ideas. Reordené otras y me quedé con esto. Un día, en una de las reuniones del equipo, todos hablaban sobre cómo les había ido entrevistando y sacando fotografías en uno de los eventos del colegio. En ese momento, me animé a participar de la conversación y dije que no me gustaba mucho sacar fotografías y no sabía nada sobre cámaras fotográficas. Entonces, una de mis compañeras me dijo, ¿por qué estás en este club si no te gusta nada de lo que a nosotros sí? En ese momento me sentí enojada. No supe cómo responderle y me fui de la reunión. Me sentí rechazada y pensé que nunca iba a ser buena haciendo lo que ellos hacían. A partir de esa situación se hizo aún más complicado para mí tratar de ser parte del grupo, porque además de no compartir los mismos intereses, se sumaba el hecho de que empecé a desconfiar de mí misma y me sentía muy atemorizada cuando tenía que interactuar con el grupo. Ha quedado muy bien, Yanira. Y se nota que acabas de narrarnos el nudo de tu testimonio. Asumo que en tus 2 últimos párrafos llegaremos a una conclusión. Efectivamente, esta es la versión borrador de mis párrafos finales. De acuerdo a lo planificado, las ideas estaban presentes, ya que pude responder cada pregunta para corroborar. Entonces, Yanira, ¿qué decidiste modificar? Consideré que podía mejorar mi reflexión final y decidí profundizar al respecto. Además, incluí varios conectores que permitieron darle mayor fluidez al texto. Mi versión final de los párrafos 3 y 4 quedó así.
Conforme pasaron los días, decidí buscar ayuda. Fue así que conversé con una amiga y le conté lo que me pasaba. Ella me aconsejó que hablara con mi grupo y que me atreviera a proponer cosas que a mí sí me gustaban, como la danza, por ejemplo. Siguiendo este consejo, busqué una oportunidad para conversar con todo el equipo, explicarles cómo me sentía y comentarles también que, a pesar de no compartir los mismos gustos por la fotografía o el mundo del periodismo, podíamos aprender de nuestras diferencias. Fue así que logré salir de esa situación adversa. Me costó mucho poder enfrentar mis miedos, pero finalmente lo logré. En ese momento yo era una adolescente un poco insegura. Me dejaba llevar mucho por las opiniones de los demás. Pero también era una persona que buscaba ayuda y creo que esto fue lo que me permitió ver otra perspectiva del problema. Gracias a mi amiga y al coraje que tuve para vencer el miedo y hablar con el equipo, pude enfrentar esta situación. Aunque no lo sabía en ese momento, y a pesar de que no fue mi primera reacción, tuve que ser muy resiliente para poder transformar esta situación adversa en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Muy bien, Yanira, has hecho un genial trabajo. Me gusta también el título que has decidido ponerle a tu texto: una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Así queda mi testimonio. Pensé en que todo mal momento en nuestras vidas puede entenderse después como eso, como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. De hecho, estoy terminando un párrafo de presentación para que quien lea se haga una idea de lo que encontrará en el texto y qué me motivó a hacerlo. En casa también podría ser un ejercicio útil. Espero que ustedes también se animen a revisar todos sus borradores y prepararles una presentación. Ya saben lo que eso significa. Es hora de resolver las dudas de quienes las tuvieron a lo largo del programa. La primera pregunta llega desde Moquegua, de Martín. Hola, gente de Aprende en Casa. Veo que hay muchos pasos no solo en el planeamiento, sino en la revisión. Quisiera saber, ¿qué sucedería si, por ejemplo, cumplo muy bien el criterio de adecuación, pero las ideas no son coherentes ni cohesionadas? Espero su amable respuesta. Gracias. Hola, Martín. Te cuento, el objetivo de establecer criterios de revisión es poder llegar a ciertos estándares que debe cumplir nuestro texto, para que pueda ser mejor comprendido por nuestros lectores. Piensa que, aunque tus ideas estén alineadas a un propósito, registro, destinatario, eso no asegura necesariamente que uses correctamente las propiedades textuales o tengas un orden cronológico en tu narración. Y pulir ambas es esencial para tener un texto de mayor impacto. Excelente, Yanira. ¿Tenemos una pregunta más? La última por hoy, que llega desde San Martín de Porres con nuestra amiga Rosangélica. Hola, Yanira. Hola, profesora. Gracias por recibirme. Hoy me encantó el programa porque he aprendido una nueva palabra con Aprendo en Casa: las digresiones. Y sobre ellas es mi pregunta: ¿cómo podemos hacer para evitar tenerlas en nuestro proceso de redacción? Gracias por su respuesta. Hola, Rosangélica. Me alegra que te hayas llevado una nueva palabra para tu vocabulario hoy. Te cuento, hay algunos conectores que casi siempre son preámbulo de posibles digresiones en el texto. Expresiones como dicho sea de paso, a propósito, entre otras, que suelen dar a entender que estás proponiendo una nueva idea, en vez de redondear la idea principal o de ordenarla respecto a una idea nueva. Te estás yendo por las ramas. Pero, ¿no es bueno incluir más información o datos para el público? No es eso, Yanira, pero pasa que a veces la inclusión de información extra en comentarios así solo logra distraer al lector del tema central. Por eso tenemos que planificar, ¿no? Efectivamente. Y quisiera recordarles, aunque el testimonio se escriba en primera persona, no quita que se muestren otros personajes aparte del narrador. Genial, profesora. He tomado nota de todo lo importante que hemos revisado hoy. ¡Qué bueno, Yanira! Seguro que en casa nuestras y nuestros amigos también tomaron nota. ¿Qué te parece si hacemos un recuento de lo que hemos venido aprendiendo estos días? ¡Claro que sí! ¡Veamos! Como vemos, ha sido un proceso progresivo y cada paso suma a nuestro aprendizaje. Hemos aprendido la identificación del tema, idea principal, subtema y diversas herramientas para mejorar nuestro proceso de comprensión de textos.
Una vez que dimos ese paso, estuvimos listas y listos para empezar a planificar y producir nuestro propio texto. Aprendimos la importancia de la planificación, revisión y difusión y sobre todo hemos reflexionado, conversado, hemos escuchado sus voces y experiencias sobre el bienestar emocional. Así que recuerden siempre las 3 claves que hemos aprendido en estos días y recuerden que a través de su testimonio, de contar sus experiencias y dar su voz, podemos ayudar a muchas personas. Gracias, profesora. Ha sido un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Asegúrense de guardar todo su avance de hoy en su portafolio de trabajo. No podemos despedirnos sin nuestro reto de hoy. En base a las lecturas que hemos hecho y a la planificación del testimonio que hemos trabajado, los invito a que elaboren en casa la versión final de su testimonio. Pero ojo, eso no queda ahí. Es importante que lo hagan visible, que lo difundan. Recuerda pensar en una breve presentación de tu testimonio y siempre tomando en cuenta a quién te diriges, o sea, a tu destinatario. Y sobre todo, aplicar lo aprendido hoy. ¿Cuántas ganas tengo de escuchar sus testimonios? ¡Nos vemos!